lugar de reunión en este punto es porque vamos a ser organizados en la visita y vamos a empezar por el número 1, que es esta casa que tiene el andamiaje, que en el futuro va a ser una tienda de Apple. Vamos a pasear no solo por lo que es el espacio urbano de la Puerta del Sol, sino también lo que es la corteza urbanística de la Puerta del Sol, que son las inmediaciones, los aledaños. La Puerta del Sol no solo el espacio físico donde estamos, sino también las inmediaciones. Todo eso forma parte de la historia. Y la historia que vamos a repasar, tanto Pepe como yo, va a ser la de los últimos 150 años, porque es la historia visible. La historia que no se ve, digamos que en esta visita interesa menos, porque las cosas que se ven se recuerdan mejor y se entienden mejor. Los lugares que ya han desaparecido quedan muy bien en la memoria colectiva, pero tarde o temprano se olvidan, porque no los tenemos visualizados. La estructura que veis ahora mismo de la Puerta del Sol, que tiene forma de arco, o como dijo un cronista madrileño de principio del siglo pasado, forma de media tapa de barril de aceitunas, semilíptica, corresponde a los últimos 150 años. Hasta entonces la Puerta del Sol, más que una plaza, era una calle ancha, irregular, era el eje mayor Carrera de San Jerónimo o mayor Alcalá o Alcalá Arenal, era un ensanche de calle. Y para que veáis cómo era la Puerta del Sol hace unos 150 años, os voy a mostrar una fotografía de cuando empezaron las obras de derribo de la Puerta del Sol. Empiezo de derecha a izquierda. ¿Lo veis bien por ahí? ¿Sí? En el centro, un edificio, este edificio en concreto, que sobresale, sería el entre Arenal y Preciados. ¿Se ve bien por ahí? ¿Sí? Había mucha irregularidad en las fachadas. Como veis, prácticamente es una calle lineal. Arenal aparte no tenía apenas circulación de carruajes ni de carros. Bueno, pues a partir de este momento, esta es una foto creo que de 1857, empezaron los derribos y a coger la configuración que veis ahora mismo. Y es en ese momento cuando vamos a empezar la historia y el recorrido de este lugar. Y una magia que posiblemente empieza cuando retoma este diseño que estamos viendo a mediados del siglo XIX. Anteriormente la Puerta del Sol era un lugar de paso entre la corona, entre el Palacio Real, a veces el Palacio del Retiro, o bien la zona del Paseo del Prado. Era un lugar de paso de embajadores, era un paso obligado, por lo tanto era una referencia visual de los alcaldes y de los monarcas, pero no tenía ningún tipo de valor urbanístico importante. El valor urbanístico en cuanto a plaza estaba en la Plaza Mayor, o en la plaza próxima al Palacio Real, no la actual Plaza de Oriente, que eso es posterior. La Puerta del Sol tiene un valor simbólico, quizá de carácter histórico, que se han ido acumulando diferentes hechos históricos para que esto le dieran el realce que tiene ahora mismo. Pues desde posiblemente cuando se proclamó la Segunda República, el 14 de abril, cuando todos los tranvías y parte de los taxis llegaron llenos de gente para celebrar aquí un acto festivo de libertad y de cambio de régimen político y monárquico, y luego una serie de sucesos que han ocurrido. De hecho, la Puerta del Sol, más que un lugar de concentración y de paso, es un laboratorio de ideas, porque en la Puerta del Sol se establecieron todos los inventos que han facilitado la calidad de vida de los españoles. Es decir, en la Puerta del Sol, por la Puerta del Sol pasó el primer tranvía de España, porque era la Puerta del Sol y porque aquí había público para que fuera rentable
el uso de ese medio de transporte. No solamente el primer tranvía, que fue de mulas, que salió del barrio de Salamanca, cerca de Goya, y terminaba más o menos donde está el Corte Inglés de Argüelles, de Alberto Aguilera, sino también el primer tranvía eléctrico. El primer tranvía de vapor no, que fue una cosa intermedia que duró menos de 2 años. Aquí se estableció el primer alumbrado de Madrid, con alumbrado de aceite. El primer alumbrado eléctrico, se instalaron aquí las primeras farolas. Aquí se hizo una pequeña obra con el primer hormigón armado de España, en una plataforma peatonal, para que en días de lluvia los peatones pues no se mojaran los pies para acceder a los transportes públicos. Aquí se inauguró la primera línea de metro de España, de la Puerta del Sol hasta Cuatro Caminos, la línea 1, lógicamente. Por lo tanto, este ha sido un laboratorio de ideas, se ha experimentado siempre la Puerta del Sol. Y empezamos en el número 1, porque también en la Puerta del Sol se estableció la actual numeración o rotulación de viviendas y de calles en la ciudad. Hasta entonces había algo muy curioso, y es que una misma calle tenía varios números, tenía un mismo número repetido varias veces, porque la numeración era por manzanas. Vamos a imaginar, esto es una manzana de vivienda, y aquí podría haber varios números, el 1 aquí y el 1 aquí. Entonces, a nivel postal, había que hubiera 4 números 5. Entonces, la actual numeración o rotulación de las calles de Madrid empiezan aquí en la Puerta del Sol, igual que la disposición de los números pares e impares. Los pares a la derecha, los impares a la izquierda, y también se estableció en 1834 en la Puerta del Sol. Y fue el duque de Sexto y el alcalde que estaba en ese momento quien desarrolló esa idea. Luego hablaremos del duque de Sexto cuando lleguemos a la plaza del Marqués Viudo de Pontejos. La visita calculo que durará unas 2 horas. Y fue un hotel que en su momento tenía la equivalencia al Ritz o al Palace. Madrid tenía muchas deficiencias en el siglo XIX y parte del XX en cuanto a alojamientos. No había un alojamiento de calidad para embajadores, para jefes de Estado, para primeros ministros. Y este fue un alojamiento que sí se acercó a los hoteles de categoría que había en Yezuelo, de Pequeño Príncipe. Pues se recorrió los lugares de mayor ambiente que tenía la ciudad, acompañado un poco de una parte de la gente de las letras que tenía Madrid, sobre todo de los bohemios. Y un día terminó en la Plaza del Carmen, donde había un frontón por la tarde y una casa de fiestas, una sala de fiestas por la noche, que era el Salón Cursal. Y allí conoció a un par de bailarinas, a unas hermanas, las hermanas Delgado, y se fijó en una de ellas, que era Anita. Tenía 18 años, era malagueña, y junto con sus padres había abandonado su ciudad natal en busca de comida y de alimento, porque allí estaban pasando hambre. Dio unas clases de baile, se fijaron en ella y entró pues para hacer ese espectáculo intermedio entre un acto y otro acto, en lo que era la sala de fiesta, bailando con su hermana, que eran llamadas las hermanas Camelia. Se fijó en ella y a partir de ahí empezó un idilio o un intento de idilio entre el Marajá y Anita Delgado. Anita tenía su propia vivienda. A través de amistades como Valle Inclán, como algunos de los hermanos Machado, también como Julio Romero de Torres, el pintor cordobés, bueno, pues hicieron un poco de intermediarios, de alcahuetas, para que la relación fructificara. Fue invitada varias veces a comer en este edificio que vemos, en este Hotel París. Al principio lo rechazó, pero luego al final se convenció de que, ¿por qué no? Vamos a ver qué ocurre con las intenciones de este indio que vivía en París, en la Embajada de París. Y fue invitada junto con su madre, porque en aquellos momentos todas las relaciones eran muy formales,
y también fue invitada a la celebración del paso de la ceremonia de los Reyes de la iglesia de los Jerónimos al Palacio Real, el 31 de mayo de 1906. Una ceremonia que, como todos sabéis, pues terminó en un atentado terrorista de un anarquista, justamente enfrente de Casa Ciriaco, y que ella oyó el sonido de la bomba desde una de las plantas donde vio la ceremonia. Luego, cuando lleguemos a la Plaza del Carmen, continuó con esta historia, de lo que se sus grandes obras de teatro y sus poesías. Lo mismo que ocurrió con Miguel de Cervantes, que nunca fue manco. Lo que tenía es que la mano izquierda la tenía inmovilizada, pero en la izquierda, y puede escribir con la derecha. El café. Y lo único que se ha ido ensanchando es este eje que tenemos a nuestra derecha, que era una parte mucho más recta, y en diversas reconstrucciones se ha ido haciendo en forma de elipse, en forma de media luna, digamos, que ha quedado con esa forma de barril de aceitunas que apuntaba Javier. Yo quería hablar, para entender simplemente el nombre de la Puerta del Sol, que tengo una. Bueno, esto porque, ¿qué puerta hay aquí? Aquí no hay ninguna puerta. En su momento se inauguró, vamos a ver, un poquito de historia y vamos a pensar en el pasado. En Madrid medieval, la puerta que estaba más cerca de aquí era la Puerta de Guadalajara, que estaba justo en la calle Mayor, en la esquina de la puerta de la Plaza Mayor, lo que es la calle Ciudad Rodrigo. ¿Por qué se llama Puerta de Guadalajara? Porque entonces las puertas se le daba siempre el nombre del lugar a la ciudad más importante que tenían más a mano. La Puerta de Toledo, la Puerta de Segovia, que existía lo que es la Puerta de San Vicente, la Puerta de Alcalá posteriormente, pues toda la Puerta de Guadalajara. ¿Por qué de Guadalajara? Porque Guadalajara en la Edad Media era una ciudad muy importante. Era el centro neurálgico de una de las familias más todopoderosas de España. La familia de los Mendoza, la familia del Cardenal Mendoza, la familia de los duques del Infantado. Y Guadalajara es una ciudad muy importante. Entonces, debe ser un suceso que es una iglesia que se demolió en el siglo XIX para ensanchar esto. Tened en cuenta que la carrera de San Jerónimo era muchísimo más estrecha de lo que es ahora, pero para ensancharla se tampoco dejar demasiado ancha, pero me tiraron un trocito de la antigua iglesia de un suceso. Posteriormente se llevó a la del siglo XIX, hacia 1830, creo aproximadamente. ¿Se oye por aquí? Sí. Modelos por aquí. Sí, yo un poquito más me voy a juntar para que se oiga. Ni torta. Lo que estáis viendo es una fachada original de hace prácticamente 160 años. Lo que estáis viendo es una fachada de madera de caoba de Cuba, caoba cubana, que se trajo directamente de las Antillas. Y la importancia que tiene el arte es histórica. No solamente esa fachada que tiene mucha categoría y que está protegida, y que puede ser una fachada de Madrid al gobierno, los verdes y las tiendas de las calles eran de madera no, fundamentalmente, y también de piedra, digamos, antiguamente. Y luego, en un establecimiento de esta categoría, lo que genera es un público de categoría, en cuanto al poder que tenía, el dinero, etc. No sé si estaremos informando a esta información. Bueno, este era un poco casi el segundo lugar de reunión de los políticos, incluso a veces el primero. Aquí se nombraban políticos, o se cesaban políticos. Aquí fue elegido, por ejemplo, presidente de la Segunda República, Isidro Alcalá Zamora, no de forma oficial, pero sí de forma extraoficial. Era una especie también de lugar de tertulia de grandes escritores, de grandes periodistas. Era casi también un lugar donde se reunía con mucha frecuencia el Consejo de Ministros, presidido por Isabel II. De hecho, Isabel II tenía aquí un reservado, porque posiblemente prefería las comidas del Ardi a las del Palacio, y tenía bastante intimidad. Y yo supongo que serían comidas tan atrevidas, en los componentes y en todo, porque en cierta ocasión en ese reservado se fue olvidado el corcel. Que también la realeza y la reina compraba telas, compraba mantelerías, compraba trajes y vestidos para uso propio. Y gracias un poco a los herederos hemos sabido mantener
digamos, la misma actividad comercial que hace, en este caso de comercio es de 1844, me parece, y se ha sabido un poco mantener, no solamente lo que es la fachada de madera, sino en la misma actividad comercial. Hay varias guías. Pasar. Pasa que te quiero grabar, tontino. De Madrid, dentro de los centenarios de los más antiguos. Ahí tenéis la fecha, 1830. A ver, vamos a ver. Está prohibido chupar el escaparate. Está prohibido chupar el Y como podéis ver, la fachada es de madera, es la original, como todos los establecimientos centenarios. No se puede chupar entonces. Y es otro de los rincones bonitas, junto con Casa Mira. Yo que soy un apasionado de los croissants, tengo una especie de top 10 de las casas con los mejores croissants y para mí estos son los mejores que se hacen en Madrid, junto con Casa Mira y la Santiaguesa. Los que están de muertos. Es que yo no soy de Pestiños. Ya sabéis a Javier lo que tenéis que invitar. Yo no soy de Pestiños. Los pestiños de Casamira, a los que os guste la miel o sí. Lo que fue la Fontana de Oro, uno de los cafés liberales de los Para mí la mejor pastelería de Madrid esta. La mejor, ¿eh? Fíjate que pasado. En esa manzana estuvo la Fontana de Oro, que fue uno de los primeros cafés literarios y también políticos que se levantaron cuando abrieron sus puertas para esos fines en Madrid. Estoy hablando de un Madrid de 1820 aproximadamente, cuando la efervescencia liberal estaba en las calles de toda España y que había un pulso entre el absolutismo de Fernando VII y los defensores de la Constitución de Cádiz. Y la Fontana de Oro fue un poco el epicentro, el lugar de las protestas y de las luchas liberales. Ahora mismo se protesta en la Puerta del Sol y antes se protestaba en los cafés. En los literarios, en las barras, en las fiestas, no había costumbre de salir a los cafés. Tampoco había la cultura de... Fernando VII fue aclamado por el pueblo de España a que volviera a este país, porque en contradicción con su padre, con Carlos IV, que consideraba que era más liberal y más defensor del pueblo. ¿Me escucháis bien por ahí? Sí. Entonces al principio Fernando VII llegó con esa etiqueta de liberal y cuando se aprobó la Constitución de Cádiz, él aceptó que la iba a desarrollar, pero luego se vio que no, luego se vio que ese de Fernando VII, el deseado, con el que llegó a Madrid o a España, tuvo que cambiar el apodo por Fernando VII el Felón, porque engañó a todos y porque transformó esas ideas liberales aprobadas en Cádiz, en la isla de San Fernando, con las ideas absolutistas que había heredado de los Borbones anteriores, de Carlos IV, de Carlos III y de todos los Borbones de los siglos anteriores. Era también un país en el que políticamente estaba dividido bastante la sociedad, y este cura Merino, este paisano de Jesús, pues en un momento determinado, cuando Fernando VII cruzó la Puerta del Sol camino a la corona, salió a su encuentro, fue capaz, tuvo los arrestos de pararle la carroza, de meterle la Constitución de Cádiz en las narices o por la ventanilla de la carroza, y con una frase que es muy célebre y que sigue siendo vigente, y le dijo: trágala, tirano, y que se coma la Constitución de Cádiz y que la suba. Y el cura Merino, a partir de ese momento, fue una celebridad dentro del mundo liberal, como otros políticos de la época. Entre ellos el general Riego, el que se levantó en el pueblo de Sevilla, en cabeza de San Juan, y fue el que dio a pie a ese trienio liberal,
constitucional de 1820 a 1823, que fue el único periodo de la época de Fernando VII en el que se aplicó las libertades de la Constitución de Cádiz. El general Riego, que luego fue ajusticiado en la Plaza de la Cebada, una vez que en el año 1824, volvió el absolutismo y los liberales tuvieron que huir del país, parte de ellos. Del general Riego hay una anécdota también muy curiosa. Era un militar pues muy humilde, muy sencillo, no era una persona prepotente, a pesar de su graduación, y después de haber provocado la caída del régimen absolutista de Fernando VII, llegó a Madrid pues como llegaba a su casa, de incógnito o sin comunicarlo, y se hospedó en la Plaza del Ángel, la Fonda del Ángel, en la Puerta del Ángel. Y todos los liberales que estaban aquí reunidos se enteraron que había entrado en Madrid y un poco el líder de los liberales en el país. Y sin decir nada, entonces fueron a su encuentro, le sacaron de la Fonda del Ángel. Pues el comandante general Riego, cuando acabó el trienio liberal, pues fue condenado a muerte y fue decapitado en la Plaza de la Cebada, en el patíbulo que había. En Madrid había dos lugares de ejecución, uno era la Plaza de la Cebada, donde iba la gente noble, donde se le decapitaba, era una costumbre medieval, porque era una muerte rápida, sin sufrimiento, y luego estaba el patíbulo de los humildes, de los sencillos, de los pobres, que estaba en la Puerta de Toledo, que donde ejecutaron, por ejemplo, a Luis Apela, a la horca. Bueno, pues cuando acabó este trienio liberal, el general Riego fue conducido al patíbulo de la Plaza de la Cebada, y el mismo pueblo que 3 años antes le aplaudió, le aclamó, salió a las calles para darle la bienvenida, pues aquel clamor popular se convirtió en insultos, en zancadillas, y era el mismo pueblo, el que 3 años había defendido los conceptos liberales y 3 años después estaban a favor del absolutismo de Fernando VII. Así somos. Pues el constructor de este trazado urbano que se produjo cuando se derribó el convento de las Victorias. Hasta entonces esto eran callejas insalubres, focos de delincuencia, calles oscuras, y lo que se hizo fue hacer una estructura, un tejido urbano similar al de las zonas comerciales más emblemáticas de Europa. Londres, sobre todo París, era la referencia humanística del siglo XIX. Mateu fue el constructor, el bloque de manzanas, y lo de pasaje es que en Madrid se hicieron 4 pasajes, 4 galerías comerciales, algunas de ellas cubiertas con cristaleras, donde había tiendas a ambos lados de las fachadas, y que se copió de aquellas galerías comerciales que tenían las ciudades europeas más emblemáticas y especialmente París. Sí, de aquellos 4 pasajes solamente queda uno, que lo vamos a ver en la Plaza del Carmen, uno como tal pasaje, que es como un lugar, como un gran pasillo largo, más o menos ancho, con tiendas a ambos lados. Un pasaje que está bastante escondido, pero que se puede circular por él, a nivel peatonal. Y aquí queda el resto de un pasaje que, como podéis ver, pues en su momento debió ser muy interesante, con tiendas a ambos lados, ahora todos son bares y restaurantes, pero que da cierto encanto por el poco espacio que hay entre las fachadas, que parece bastante recogido, con una arquitectura más o menos coherente, lineal, una altura de los edificios, y esto fue un trazado urbano que... ¿Algún comentario, alguna pregunta? Nada. Bien, pues vamos a... Aquí hay 2 historias antagónicas en el tiempo. La historia de Luces de Bohemia. Hay un recorrido por Madrid de Luces de Bohemia que parte de Casa Ciriaco, que es donde también en la novela, en la obra de Miguel de Unamuno, pues sitúa al protagonista, a este ciego humilde y hambriento, Max Estrella,
que recorrió parte del itinerario que estamos haciendo, y uno de los lugares de parada fue este callejón de Álvarez Gato, que fue un poeta de la época de Isabel la Católica, nada que ver con el mamífero o los gatos, ni nada que ver con uno de los apodos que tienen los madrileños. Y en esa placa que tenemos en la esquina podemos ver un poco el recuerdo a la historia que cuenta Valle Inclán en su obra. Voy a leer un poco un extracto de Luces de Bohemia para entender quizá el simbolismo que tiene literario este rincón. Max Estrella, bueno, Valle Inclán era muy amigo de los cafetines de la Puerta del Sol. Allí pasaba las tardes, allí pasaba parte de las noches y muchos días lo que hacía era ir a ver a sus amigos a sus casas particulares o a las reuniones que tenían los amigos. Entonces este era un itinerario que él utilizaba mucho, de la Puerta del Sol, iba por este callejón, a veces a la casa de su amigo Jacinto Benavente, que vivía en el número 26 de la calle de Atocha, o bien al Ateneo, donde también se reunían sus amigos. Entonces en este ir y venir, pues se paraba mucho en los espejos que tenía un comercio, que era una ferretería, donde hoy está el bar Las Bravas, y esa ferretería, el dueño, para llamar la atención, para hacer una fachada diferente, puso espejos cóncavos y convexos. Los cóncavos son los que... ¿Alguien sabe cuáles son los cóncavos? Hombre, los que... eso es. Cóncavo es hacia adentro y convexo hacia afuera. El cóncavo es el que alarga la figura. La figura de Don Quijote. El convexo, el que hace Sancho. Pues eran unos espejos que estaban en la fachada de esta ferretería, una ferretería que cerró hace ya unos 40 años aproximadamente, y que los propietarios de esta cadena de Las Bravas pues han mantenido, no los mismos espejos, pero con las mismas funciones. Y con esa función en la que se paraba todos los días, Ramón María del Valle Inclán pues sitúa uno de sus personajes más emblemáticos de toda su obra literaria, que fue a Mas Estrella. Mas Estrella, que era ciego, pero que se detenía en los espejos. Imaginaros la imaginación que podía desarrollar este personaje con los comentarios que le hacía su compañero Hispalis. Entonces decía: deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España, decía en Luces de Bohemia. Y luego le decía a su amigo latino de Hispalis: las imágenes más bellas de un espejo cóncavo son absurdas. Claro, son absurdas porque él vivía en una ciudad absurda, en una ciudad en la que a 20 metros de aquí estaba lleno de cafetines, de gente que mostraban su calidad social, su nivel social. Estaban los cafetines completamente... A ver. El de la izquierda, el primero de la izquierda es el cóncavo, el de las imágenes alargadas. A ver, Sabéis que Valle Inclán fue el que creó una especie de estilo literario que era el esperpento. Y el esperpento es sinónimo hacer de un hueco. Hola. Porque él entendía que la vida de esta ciudad era absurda, era grotesca. Y había unas diferencias sociales tan exageradas que un poco lo representaban en estos espejos. Y que una persona... ¡Qué gordita! Me parece que el recorrido se hace reuniendo con el Día Mundial del Teatro. Muy gracioso, porque participan periodistas, escritores, nombres, y van parando. Bueno, de hecho hay una especie de hermandad o cofradía de Mas Estrella, y van recorriendo los lugares emblemáticos de Luces de Bohemia. Arrancan de Casa Ciriaco, paran en la Plaza de la Villa. Lógicamente ese es un lugar muy importante en la obra.
y luego finalizan algunos años cerca de la plaza de Cristino Marto, que ahí es donde vivía uno de los personajes de Luces de Bohemia, en la calle que baja desde Conde Duque, que tenía unas escaleras ahí enfrente de la Plaza de los Jugos. Entonces esa es la calle Conde Duque, pero bueno, ahí hay otra placa que recuerda la noche de más estrellas. Felipe IV frecuentaba mucho en este solar, en este inmueble que vemos, y toda la vuelta estaba pues uno de los teatros más importantes que tuvo Madrid en el siglo XVII, el Teatro de la Cruz. Un teatro en el que todos los personajes que se reunían en el café de la Fontana de Oro estrenaban sus obras aquí, en este lugar. En este teatro, por ejemplo, se estrenó Don Juan Tenorio. En este teatro Zorrilla estrenó gran parte de su obra. De hecho, Zorrilla era un personaje pues como Isaac Asimov, que yo creo que escribía una obra cada día. De hecho, de la corte, pero también porque aquí se enamoró de una de las grandes actrices del momento, que era María Calderón. Todo, digamos, tengo el destino, y después se apoyaban los unos a los otros, luego se puñalaban. Pero bueno, era una gente como muy particular, que eso ha dado origen a los sindicatos posteriores de actores y todo esto. El origen fue una especie de agrupaciones, por llamarlo de alguna manera. Incluso la palabra cómico, no sé si recordaréis, en los primeros años de la transición nuestra, cuando hubo una especie de huelga general, con la primera que hubo de actores en España, hay una canción de Miguel Ríos que se llama Cómicos, y hay una frase que dice: más vale morir de pie que ser el bufón de un rey. Entonces es una canción que incluso en televisión hace muchos años que no sale, es una canción de Lobo Protesta que conmemora la palabra cómicos. Quería recordar que era el nombre original de los actores profesionales. Obras. En 5 años, 22 obras. Don Juan Tenorio no lo escribió en 3 meses, lo escribió en 21 días. Era una máquina escribiendo, como Lope de Vega, que también ha sido uno de los autores más prolíficos en la historia de la humanidad. Y Lope de Vega fue detenido por difamación. Era muy frecuente en aquel Madrid del siglo de oro la difamación. Lo que pasa es que la categoría de los personajes a veces dejaba esa difamación. Emblemático del principio del siglo pasado, que fue el Café Pombo. Estaba en el número 4 de la calle Carretas, que el número 4 es la sede de la Comunidad de Madrid, edificio que se derribó en su momento. Igual que el Café de la Fontana de Oro fue importante para los liberales. A ver ahora, es que hay acople. Si lo subo, se acopla. ¿Ahí mejor? Vale. Decía que dentro de la ruta de los cafés de la Puerta del Sol había cafés que tenían su clientela determinada, bueno, como ocurre ahora mismo en todos los comercios. Hemos visto que el Café de la Fontana de Oro tenía un público liberal, porque era la España que tocaba en aquel momento, la del primer tercio del siglo XIX, que luego había otros cafés más literarios, más bohemios, más románticos, y aquí estamos en el solar donde estuvo el Café Pombo, que es un café que no fue una maravilla, pero que debido a su clientela de periodistas y de escritores, sí fue importante en la historia literaria de este país. Además era un café contrario al resto, donde aquí no se hablaba de política. Hablar de política prácticamente estaba prohibido. Aquí se hablaba de literatura, de arte, de mujeres, de comida, de todo menos de política. El Café Pombo es un café que se puede ver reflejado.
esto lo quiero comentar por la actualidad que tiene ahora mismo la crisis y la situación social que estamos viviendo. La calle de las Carretas viene por las barricadas que instalaron los comuneros para luchar contra las tropas del emperador Carlos V. Esto, como ha dicho antes Pepe, eran los confines de Madrid, prácticamente del Madrid urbano. De aquí hacia el Prado de Santo Domingo ya era prácticamente huertas, en el siglo XVI. Y aquí se estableció una barricada de carretas, de carros, de carretas, para contener a las fuerzas imperiales. La vida no es así. Esas barricadas, hoy en día, todos lo sabemos, siguen siendo vigentes con el movimiento 15M. Seguimos estableciendo barricadas mentales, sociales, en la calle, para luchar contra las injusticias que estamos viendo constantemente. Es decir, que han pasado 500 años, pero el concepto de la calle Carretas y aquello que pasó en la calle Carretas, esas barricadas, no sigue estando presente después de 5 siglos. Frente, la casa de Doña Espe, como se la ha conocido hasta ahora, ahora hay que cambiarle ya el titulillo, evidentemente. Bueno, estamos ante la antigua Casa de Correos. En la época de embellecimiento de Madrid que lleva a cabo Carlos III, os acordáis con Alcalá, las Cibeles, el Paseo del Prado, Neptuno, el Museo del Prado, que era para eso, el Jardín Botánico, yo qué sé, un montón de ellos. Uno de ellos es este que tenemos aquí enfrente, que era tal cual estamos viendo ahora, pero sin torre. La torre con el reloj es un añadido del siglo XIX y se coloca el reloj porque era el reloj que estaba en la iglesia del Buen Suceso, donde estaba el Hotel París que hemos dicho antes, en la que está con los andamios. Entonces, este edificio sirve para casa de correos. Perdona, Pepe. Dime. Voy a pasar esta foto Vale. para que vean cómo era el reloj. Bueno, mirad el reloj, sí. Mirad el reloj como estaba en su sitio, Ahí. Tenemos aquí al arranque de la calle Alcalá, ese edificio, bueno, no se ve de aquí a la izquierda, que es el actual Ministerio de Hacienda, que fue también de los motivos fiscales. Bueno, pues este para Casa Central de Correos, es decir, la que después posteriormente se llevó a la Plaza de Jerez, el famoso edificio de Correos que todos hemos conocido, pues el primer edificio de Correos oficial estuvo emplazado aquí. Es un edificio de planta cuadrangular, rectangular prácticamente, con un patio central muy grande, que todos lo habremos visto en televisión. Ahora aquí instalado, es decir, ya no tiene función de patio como tal, ya es una especie de salón grande, que fue de un arquitecto francés llamado Jaime Marquet. Es un edificio que es curioso porque, pese a ser la época de Carlos III, en el cual el ladrillo ya prácticamente no se utilizaba, los edificios de la época de Carlos III, de granito, así como ves, mezcla un poco rectangular con un patio central en el centro. Hoy está con una cubierta de cristales, que es el famoso patio que sale siempre en la comunidad de Madrid. Entonces, es obra de un arquitecto francés llamado Jaime Marquet y que curiosamente aporta el ladrillo, añade el ladrillo en su fachada, que es el elemento constitutivo principal de Madrid. Los grandes monumentos de Madrid, España vino para organizar una serie de cédulas, le capturó la policía, la famosa Brigada Político-Social de Franco, y aunque luego le dieron garrote, murió con garrote, pero al parecer le habían suicidado antes. Hubo algún caso de gente que se cayó por los pisos altos, como huyendo de este tipo de cosas que pasaban algunas veces, ¿no? O que le suicidaban. Bilbao al final, al parecer, murió de garrote, que previamente parece que estaba el hombre ya totalmente destrozado por las torturas que le habían hecho. Pero bueno, ese recuerdo trágico se quitó totalmente cuando el edificio pues ya lo adquirió la Comunidad de Madrid y es donde tenemos nuestra representación política más importante de nuestra antigua provincia, hoy Comunidad de Madrid. También decir a nivel histórico que en el balcón famoso donde están las tres banderas es el lugar donde por segunda vez, curiosamente no fue la primera, se sacó la bandera que alojaron políticos, delincuentes, prostitutas, también toreros. Os voy a recordar una anécdota que ocurrió el 25 de mayo de 1967, y es que el maestro Curro Romero se negó a matar un toro de Cortijo Oliva, y la autoridad dijo, pues venga, pues vamos para la Puerta del Sol. Ahí pasó una noche en los calabozos, al día siguiente salió por la puerta grande de la Puerta del Sol
y también por la Puerta Grande de las Ventas, que hubo una excepción. Bueno, hubo dos excepciones, porque también hubo otro torero posteriormente que llegó a los calabozos, en este caso por saltar como a una plaza de toros como espontáneo. Tenía tanta pasión por los toros que como esa tarde no le tocaba torear, él salió a torear porque la faena que estaba dando su compañero no era del agrado y también fue a parar a los calabozos. Bueno, si os fijáis en el frontón, Madrid no es una ciudad que haya destacado por el simbolismo de los leones. El simbolismo como mucho históricamente por los osos, pero resulta que tres de los grandes edificios o de los monumentos más representativos de la capital, curiosamente, tienen leones, que son las Cibeles, el Congreso y el frontón de ese edificio de la Puerta del Sol. Eso es como curiosidad. Pero el hecho de estar aquí es por recordar un suceso luctuoso, como aquella placa que vemos en esa fachada, nos lo recuerda por el color, no por el texto, que apenas se puede leer. Hasta hace unos 15 años aproximadamente, donde está Top Shop, estuvo una de las últimas librerías que hubo en la Puerta del Sol, la librería de San Martín, una librería importante en el siglo XIX, porque fue la encargada de imprimir los discursos de Emilio Castelar, posiblemente el gran orador de la política española siempre, y sobre todo de finales del siglo XIX, y don José Canalejas, que era presidente del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno, que era de fin, él tenía su despacho en el edificio de la Puerta del Sol, era ministro de Gobernación, ministro de Gobernación, de Fomento, de todo, fue un gran político, que tenía la costumbre de pararse en el escaparate para ver las últimas novedades, para ver los libros, las publicaciones, antes de llegar a empezar el trabajo. Y ese día se le acercó una anarquista, que antes era gran su país, cada momento de la historia, pero disparó y un disparo de una cabeza y le mató. Mató y primero de las balas contra el suelo en un escaparate, estuvo a punto de ir a procesando de la librería, como últimos protecciones. Murió justamente ahí en la esquina, o prácticamente murió, porque le quedaron medidos, pero murió poco tiempo en el espacio de momento no se estaba. Y esa placa recuerda que la felicidad de un presidente de gobierno más que ha muerto en la calle de Madrid, como anteriormente había muerto el general Prim al lado del Círculo del Estado. Ya eso fue al siglo anterior. Os voy a decir la fecha de la muerte, que no la recuerdo ahora mismo. ¿Tú la recuerdas? Creo que la tengo por aquí. Fue en noviembre de 1912. Justamente ahora se cumple, curiosamente, el centenario de la muerte de José Canalejas. Noviembre de 1912. Y el anarquista que le mató fue Manuel Pardillo. Dos disparos en la cabeza mientras miraba el escaparate. Además, Canalejas era un tipo de los de antes, un tipo, pues la imagen podía ser de los que iban con manguitos y botines, un político de raza que defendía sus ideas no solo en la tribuna del Congreso, sino con las armas. E incluso en un momento de la historia se enfrentó a su propio compañero de partido, Justino Marcos, tuvo el gran café de Levante. ¿Algo más? No quería aportar nada. Solo quería aportar otra cosa que la estaba yo primero ahora mismo sobre el antiguo Ministerio de Gobernación, partido aquí. La Gobernación es lo que llamamos el Ministerio del Exterior. Entonces, un buen día de Italia, que muchos pueden por aquí, que fue por aquí, años 40, en Madrid, se fue con mina hacia el balcón del centro. Que la Casa del Cordero, aunque está bastante alterado con el paso de los tiempos, pero es un edificio muy elegante, en el que combina fundamentalmente granito, que es la piedra madrileña de la Sierra de Guadarrama, pero tiene una estructura bastante interesante. Todo el edificio es la Casa del Cordero, ahí tenéis en la fachada el año de edificación, 1846,
Por lo tanto, es el segundo edificio más antiguo de la Puerta del Sol. El primero, la sede de la comunidad, y el segundo, la Casa del Cordero, que fue el edificio de viviendas más grande y más moderno que hubo a mediados del siglo XIX en Madrid. Se llama Casa del Cordero por una leyenda, yo creo que urbana, pero hay que contarla, porque por eso recibe este pedazo de edificio el nombre del Cordero, de un millonario leonés de apellido Cordero, que según la leyenda le tocó el primer premio de la Lotería Nacional a mediados del siglo XIX. Fue un pellizco importantísimo, tan importante que el Estado no le pudo pagar. Voy a filmar a Jesús, que como se le está viendo mucho... Entonces el Estado hizo una cosa de los corderos. Luego podemos verlo. Este señor se llamaba Santiago Alonso Cordero, capitalista leonés. Bien. Pepe, aquí había un edificio religioso, sí, que vamos a hablar algo de él. Vale. Bueno, vamos a ver. Ahí. Entonces, el edificio religioso, ¿se oye bien? Ahí un poquito más, ahí llegamos, vale. El edificio religioso más importante que teníamos en la Puerta del Sol era este, que era San Felipe el Real. No en sí como monasterio, que era un monasterio enorme de grande, no solamente llegaba toda la manzana esta y llegaba incluso parte hasta muy cerca de lo que es hoy la Plaza Mayor, sino por su famosa grada. No era un monasterio que estaba, digamos, a la altura del suelo, sino que estaba colocado como los templos griegos y los templos romanos en un alto. Los que conocéis, templos griegos o romanos estaban siempre con una especie de estilobato o de podium, y estaba en altura. Entonces, el monasterio, digo que no era ninguna maravilla, era enorme, de grande, era el clásico monasterio de arquitectura madrileña de los primeros años del siglo XVII, lo que era su arquitectura final, aunque la fundación había sido de nuestra cultura popular de Felipe II. Entonces, la parte de abajo de estas escaleras se recibe el nombre de grada. Fueron conocidos en todo Madrid como las gradas de San Felipe. San Felipe el Real, porque la fundación en el siglo ya digo como por Felipe II. Entonces, esto era donde estaba el llamado mentidero de San Felipe. ¿Qué era un mentidero? Bueno, como no existía la prensa escrita ni la radio ni otras formas de que las cosas corriesen las noticias, aquí eran los mentideros, eran los sitios donde se reunía la gente y contaba, pues, oye, que he oído esto, y luego, bueno, empezaban a contarse los unos a los otros, y corría la voz. Mentidero, pues porque tú cuentas una verdad, y yo el otro día he hecho un curso sobre toma de ventas por teléfono y tal, y era la clásica prueba de yo le cuento a Javier las nuevas, las noticias, antes que los sucesos. Con eso ya lo resume todo. Bueno, pues el mentidero este tenía su importancia porque aquí venían los famosos correveidiles, ya la palabra lo dice todo, gente criados del Palacio Real, del antiguo Alcázar de los Austrias, que está, como sabemos, donde el antiguo Palacio Real, y también venían aquí los del Palacio del Buen Retiro, que todos sabemos dónde estuvo, está el casón del Buen Retiro y toda esta zona de lo que es el Parque del Retiro, y aquí se juntaban y contaban de un camarero, o sea, un criado había oído algo y lo contaba aquí, y aquí corrían todas las voces. Este era el mentidero más importante de Madrid. Luego, del rumor a la noticia y de la noticia a la verdad, había una distancia, como podéis imaginar, habitual. Yo esta prueba que he hecho el otro día, que no he hecho en mi vida, me hizo una pequeña historia. A la quinta persona que se la vas contando sin que el otro se entere de cómo la has contado, bueno, de la misa a la media. No se parecía en nada. Bueno. De los madrileños. Hemos hablado de los primeros tranvías, el metro, también la primera línea de trolebús de Madrid, la primera línea partía de la Puerta del Sol, que tenía la dársena entre la carrera San Jerónimo y la calle de Alcalá. No sé si alguno de vosotros recordáis los trolebuses de Madrid, que fueron efímeros, duraron 16 años, desaparecieron en 1966 aproximadamente, duraron muy poco por la competencia del metro y del autobús, lamentablemente. El tranvía menos, porque el tranvía desapareció 5 años después. Bueno, pues otro de esos inventos fueron los urinarios públicos. Urinarios públicos. Hasta entonces los madrileños hacían su necesidad de donde querían, claro. En las tapias de aquella iglesia, en este convento, en una... Y la copilla que corría por las calles era... ¿Lo oís bien? Sí, perfecto. Este monumento infecto se debe... Madrid, en la época de Carlos III. Allá abajo en los Fulnes, Madrid
blanca y bueno, esta fuente como...